Hare Krishna, nos encontramos en el espacio del Sadhana Online del Instituto de Estudios Bhaktivedanta y hoy es día domingo y siempre los domingos tenemos clases especiales. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar acerca de Sarasvati, que sabemos poco de ella y tenemos la suerte de que Marisha, una, bueno, un miembro de aquí del Yatra de España y simultáneamente también forma parte del comité del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, que además ella es historiadora, se ha documentado acerca de Sarasvati, lo que ella ha podido conseguir y entonces hoy pues vamos a tener una clase y la oportunidad de saber acerca de Sarasvati. Bueno, pues mira, quería decir que los que estáis ahí de coanfitriones, si podéis, bueno, salvo Marisha, si podéis silenciar a cuando hay alguien que hace así como un poquito como de ruido, lo silenciamos, o incluso vamos a silenciar a todos menos a Marisha. Y así para que no haya como interferencias. Pues Marisha, cuando tú quieras. ¿Mm? Perfecto. Muchísimas gracias, Nityangi, por la oportunidad. Mis reverencias para todos. Buenos días. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, Hare eh, Sarasvati fue un desafío. Como todo lo bueno, viene con desafío. Cuesta. Bueno, primero quiero agradecer a mi guru, su santidad Hidrayananda Dasa Goswami, por todo el apoyo, el material y las palabras de aliento para llevar adelante esta clase. A su gracia Chaturatma Prabhu por lo mismo. Y a su santidad Vanu Swami Maharaj por también lo mismo. Así que muchísimas gracias a ellos que hacen posible que esta clase esté acá hoy. Gracias a ustedes también por estar ahí y por permitirme investigar un poquito y darle un lugar preeminente a Sarasvati que no nos dimos cuenta, o por lo menos yo no me di cuenta, de la importancia que tiene. Bueno, si quieren hacer preguntas, no tengo problema, me avisan y paramos y contestamos la pregunta, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, empezamos con esta semidiosa que normalmente nosotros hacemos la invocación, como vamos a trabajar con el Srimad Bhagavatam y con el Chaitanya Charitamrita, vamos a empezar con la invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayaman Namaskrityam Nairayam Chava Narotamam Devin Sarasvatim Vyasam Tato Dayatudirayet. Esta invocación que acabo de hacer, la última, dice, antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, hay que ofrecerle reverencias. Esperen un segundito que muevo acá. Ahí está. A la personalidad de Dios, Narayana, a Narayana Rishi, al ser humano supremo, a la madre Sarasvati, la diosa del conocimiento, y a Srila Vyasadeva, el autor. Eso está en el Srimad Bhagavatam 1.2.4. Por eso normalmente, miren lo que es, ¿no es cierto? Cuando empezamos, antes de recitar el Bhagavatam, se recita las dos invocaciones que hice, el Om Namo Bhagavate y esta. Porque con esta es como que pedimos la bendición de todas estas personalidades. Y dentro de estas personalidades está Sarasvati, que es la semidiosa del conocimiento. Lo hacemos como automáticamente porque si ustedes ven las clases de cualquier gurú, el que sea, normalmente canta este mantra antes de empezar su clase como para, digamos, ponernos en tono, ¿no es cierto? Ponernos acorde a lo que vamos a recitar. Entonces, desde este punto de vista, ya vemos la importancia que tiene. Cada vez que se recita el Srimad Bhagavatam, primero hay que pedirle como primero reverencias y sobre todo asistencia a la Madre Sarasvati, que es la diosa del conocimiento y del aprendizaje. Bien, vamos bien hasta acá. Y hoy lo vi que lo posteó Nityangi hoy temprano y yo me reía porque me decía, Nityangi ya me está
spoileando la clase, ya se está adelantando lo que yo iba a poner, así que nada, muchísimas gracias. Esto que tengo acá es una canción, bueno, es el Mulan Mantra de Sarasvati. El Mulan Mantra quiere decir, es cómo nos tenemos que dirigir a ella. Si queremos exclusivamente dirigirnos a un semidios, hay que buscar su Mulan Mantra, que es como decir su forma de llamarle la atención, ¿no es cierto? Este autor, Krishnadas, este cantante, perdón, quizás lo conocen, tiene una voz excepcional. Y si me dejan, vamos a escuchar un poquito, como para ponernos también en tono, y pedirle a la semidiosa Sarasvati que me deje hacer lo mejor posible esta clase y que ustedes aprendan sobre ella, y yo también. Gracias. Me dicen si se escucha. ¿Se escucha? Ah. Bueno, después si quieren yo les comparto el link para que lo quieran escuchar, pero bueno, vamos a seguir porque ya nos pusimos un poquito en órbita. Ese es el Mulan Mantra de Sarasvati. Bueno, estos devotos estaban cantando tan lindo Krishna Das y este grupo. Ay, perdón. Y seguimos un poquito más. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción sobre esta semidiosa que tiene, si dividimos el nombre, saben que en sánscrito, como es un idioma aglutinante, cada pedacito, cada parte de una construcción tiene distintos significados. El sánscrito es un idioma aglutinante, es decir, que yo tengo una raíz y voy agregando cosas o quitando cosas en base a lo que quiera decir. Saras significa esencia, agua, movimiento, fluidez o discurso. Y vati es el sufijo femenino que significa aquella que posee. Entonces, dentro de los significados o dentro de las acepciones que podemos encontrar con este nombre, Saras y vati, es aquella que fluye, porque no nos olvidemos, y acá me estoy adelantando yo, que ella está relacionada con el agua también, porque hay un río que lleva su nombre, aquella que da esencia y aquella que está relacionada con el agua. Pero dentro de estas tres acepciones, que son las más comunes que se escuchan con respecto al nombre de Sarasvati, aquella que fluye está relacionada con la elocuencia, o sea, con la fluidez en el habla. Y eso lo vamos a ver en un ratito más adelante, también me estoy adelantando, por ejemplo, con distintos pasatiempos que ha tenido o con devotos muy especiales, porque por supuesto para que Sarasvati te ponga la mano encima no es cualquier personalidad.
y sino con distintas encarnaciones de Krishna. Y vamos a ver cómo esa fluidez, esa cosa que fluye, se refiere a la elocuencia, a la posibilidad del habla, al conocimiento, y que, bueno, como dice acá, son como un río que fluye constantemente, sobre todo si se tiene su bendición, ¿no es cierto? Aquella que da esencia se refiere al conocimiento puro y trascendental, que es la esencia de la iluminación espiritual. O sea, lo que estamos haciendo nosotros, tratando de aprender un poquito más sobre, bueno, en este caso, Sarasvati Devi. Y aquella que está relacionada con el agua. Sarasvati es el nombre de un río sagrado que lamentablemente hoy, en el año 2025, no está visible, pero sí lo estuvo durante muchísimo tiempo. Y sabemos que en la era de Kali Yuga los ríos tienden como a esconderse, ¿sí? Pero están. Bueno, que simboliza pureza, movimiento, bueno, y sobre todo vamos a ver qué pasatiempos hay con respecto al río Sarasvati, que son muchos, muchísimos. Bueno, no me quiero adelantar, pero bueno, si ven alguna pregunta o tienen algún, me avisan, ¿eh? Que cortamos enseguida y atiendo. Gracias. Bueno, Nityangi, sí, por favor. Mira, pues yo quería decir que no sé si también será un poco significativo el hecho de que el río se haya ocultado, como también se ha ocultado el conocimiento hoy en día. Y después también preguntarte acerca de esos devotos que han satisfecho a Sarasvati, como esos eruditos de los pasatiempos del señor Chaitanya cuando Sí, debatían allí. Y todo. Entonces, quería decirte que de qué manera ellos satisfacían a la diosa Sarasvati. Si sabes, por ejemplo, se dice que el señor Shiva es muy fácil de satisfacer. sí. Quería saber si la Sarasvati es fácil o difícil de satisfacer. Es muy fácil, porque como ella es una devota de Krishna, ella, si ella ve que tu plan es simplemente servir a Krishna, ella te va a dar la elocuencia, la fluidez, el conocimiento, absolutamente todo lo que necesites. Como lo hizo con el señor Chaitanya, como lo hizo con Srinivasacharya. Me estoy adelantando, pero bueno, ¿se acuerdan el pasatiempo de la clase de Srinivasacharya? Si no, después se los cuento, pero después lo retomamos. Pero hay casos puntuales donde ella da órdenes directas a determinados devotos para que dejen de preocuparse de ciertas cosas, porque como que ella está ahí presente. Ella va a cubrir esas necesidades que ellos tienen. Marichel, yo quería hacerte una pregunta. Dime. Cronológicamente, ¿dónde situamos a Sarasvati? No hay cronología acá. Es No una hay, semidiosa, ¿no? claro, por eso no hay cronología posible. Esto es desde el inicio de la creación. Pues ya te voy a contar bien, o sea, imagínate que aparece, vieron que hay 4 Vedas que son los más importantes. El Rig Veda, el Ayurveda, el Somadeva, bueno, etcétera, etcétera. En el Rig Veda, ella ya aparece. O sea, y vamos a ver que hay un pasatiempo con Brahma en el momento de la creación, que también es súper, o sea, que ella está desde el inicio de los tiempos. O sea, que no hay cronología posible apuntar acá. Estamos hablando de Gracias. millones de años. Sí, sí. Bueno, Sarasvati es reconocida como, primero, como la semidiosa o la deva del conocimiento, del aprendizaje, de la música, de todo lo que es las artes, la comunicación, la fluidez, la elocuencia. O sea, tiene como muchísimas caras ella. Les puse distintas imágenes que he ido encontrando sobre ellas, algunas. Un segundito, que no encuentro el cursor. Ay, Nitangi, dime. Sí, estás muteada.
que maneja o sea, el conocimiento y las artes. Y curiosamente, esto como para ensalzar también a los sudras, a la clase sudra, porque lo que es las artes, eso dentro de la cultura védica es como un espacio que manejan los sudras. Ellos son, cuando hay artistas tipo como los escultores, los pintores, todo tipo de, digamos, de gremios artesanales, pues están dentro de la clase sudra. Como, y también aquí ella está como bajo su Su órbita. jurisdicción. Sí, Mm, sí, sí. Es Sí, ella llamativo. como que condensa todo. Sí, sí. Bueno, elementos que vamos a ver que tiene. A ver, un segundito que tengo que ir para atrás. No estaría andando para el otro lado. No, estoy yendo para... Ahí está. Elementos decorativos. Primero tiene una vina, que es el instrumento musical ese que tiene cuerdas, que es muy, muy antiguo, que también está relacionado, hay otro Muni, otro sabio que está relacionado con una vina, que es Narada Muni, que es el viajero cósmico, podríamos decir, el sabio viajero cósmico, que él puede estar en cualquier lugar, en cualquier planeta, cuando él quiere, gracias a esa vina. Hay un pasatiempo muy lindo, pero no me voy a extender ahora. Les traje la vina, no, ahora no suena. Bueno, ahora que necesito que suene, no suena. Bueno, estaba acá, pero bueno, no sé qué pasa. Antes la pusiste, se empezó a Pero escuchar. es que no sé qué toqué que anduvo y ahora no anda. Mm, Perdón, que Bueno, no lo veo. Bueno, no importa, pero estaba ahí, que tiene un sonido muy, muy especial. Un libro recordándonos que ella es la encargada de facilitar, de propiciar, de habilitar el aprendizaje y también el conocimiento, bueno, tanto el material como el trascendental. A nosotros nos interesa el conocimiento trascendental más que el material, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que, bueno, hay muchísima gente que tiene una especie de adoración hacia ella, sobre todo los estudiantes en época escolar, para que los ayudes con el conocimiento material, para probar química, matemática o la asignatura que sea, ¿no? A ver, espérenme que quiero probar algo, a ver si anda. Ahí está. y ahora sí. Esa es la vina. Lo que escucharon recién es la vina. Bien. El tercer elemento que ella tiene es una mala, un rosario de cuentas, y vamos a ver que tiene un pasatiempo que después voy a contar con un rosario, específicamente con una encarnación de Krishna, y nos señala la importancia de la meditación con mantras. Y van a ver también que tiene una vestimenta totalmente blanca que se relaciona con la pureza, del conocimiento y sobre todo la austeridad. En este punto podemos, por ejemplo, diferenciarla de Lakshmi, que siempre está de dorado, como de color oro, como opulencia. Ella, en cambio, está con un blanco que significa totalmente austeridad. Bien, seguimos un poquito más. Esperen que... Ahí está. Este es el mantra que le decía del Rig Veda, que dice Pavaka, Nah, Sarasvati, Bhajevir, Bhajinivati, Yajñam, Vastu, Dirya, Vasu. Es el 1-3-10 del Rig Veda y dice esto. En este mantra se mencionan las cualidades de Sarasvati. Sarasvati es la purificadora de la mente, es decir, Sarasvati es el poder impulsor del intelecto y es la depositaria de la inteligencia. Y en nuestro caso tenemos que agregar la inteligencia espiritual, que es la que nos importa, ¿no es cierto? Bien, o sea que fíjense que en el caso de Sarasvati ya aparece mencionada en el Rig Veda, que es como el más antiguo de los Vedas. Con respecto al río Sarasvati, que como les hice referencia recién, es un río que estuvo
pero que lamentablemente ya no lo vemos porque ya está oculto, vamos a ver que el Srimad Bhagavatam 1.4.15 dice lo siguiente. En la traducción, voy directamente a la traducción. Una vez él, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina a las aguas del Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. Y el significado de Srila Prabhupada dice, el río Sarasvati fluye en el área de los Himalayas conocida como Badarikashrama. Por consiguiente, el lugar que aquí se indica es Samya Prasa de Badarikashrama, donde reside Sri Vyasadeva hasta el día de hoy. Bien, con respecto al río Sarasvati y Vyasadeva, es importantísimo que tengamos en cuenta que Vyasadeva, él se sienta a las orillas del río Sarasvati para empezar ese estado de samadhi donde él ve completamente el Srimad Bhagavatam, porque Vyasadeva, eso lo escuché en una clase de Bhaktivillana Maharaj, su santidad Bhaktivillana Maharaj, él dice, en un curso se llama un estudio conceptual del Srimad Bhagavatam, que es del canto 1 al 4, él cuenta que Vyasadeva no solamente escribe el Srimad Bhagavatam, pero él primero lo ve, porque es como que si fuese, imagínense cuando uno ve una película, bueno, para Vyasadeva eso es el Srimad Bhagavatam, él ve todo completo el Srimad Bhagavatam, los 12 tomos, completo, ¿sí? Y en modo vibracional, o sea, cómo se debe, en modo de recitación, porque no nos olvidemos que el Srimad Bhagavatam se debe recitar, tiene un sonido vibracional, trascendental, que no nos podemos olvidar. Bien. Y claro, eso, Vyasadeva más que nada lo recita, no lo escribe, lo recita y lo dice. Bien, hay otra referencia, bueno, hay muchísimas referencias, yo tuve que hacer una selección porque si no, no terminábamos más con respecto al río Sarasvati. En el Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 18.222, el significado dice, y esto lo dice Srila Prabhupada, en realidad la palabra Triveni se refiere a la confluencia de 3 ríos, el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati. Y él dice, en la actualidad el río Sarasvati no es visible, pero el Ganges y el Yamuna se unen en Allahabad, ¿sí? Que es, Allahabad es súper importante porque es uno de los lugares donde estuvo el señor Chaitanya, donde él se bañó en esas aguas. Así que imagínense qué importancia que tiene. Les traje, mi gurú hizo, miren, les voy a mostrar el mapa para que nosotros podamos ver, esto es India, esto está en su libro, el Mahabharata, para ver un poquito los reinados, ¿sí? Esto estamos hablando de hace miles de años atrás, y les voy a mostrar dónde estaba el Sarasvati. Ahí voy, espérenme un segundo. Estos son todos los reinos de la época. Bueno, no sé si me logran ver el cursor. Este es el río Sarasvati, ¿se ve? Perfecto. Bueno, están todos los demás. Fíjense, estas son las capitales, ¿sí? Acá está Dwarka, acá está el reino de Matsya, el reino de Cheli, Panchala, el reino de los Kuru, acá está Kurukshetra. Oye, un momentito, pero Dwarka, ¿eso es Arabia Saudita o qué es eso? No, esto es India. Todo esto Ya, es India. pero digo, hoy en día, ¿a dónde corresponde donde está Dwarka? Porque hoy en día la península, así como de India, es como más pequeña. Sí, sería. Me tendría que fijar en el mapa. Sí, Después me fijo bien y te digo, pero no, ahora sí rápido.
no me sale. Oye, pues compártenoslo ahí en el grupo. Tú estás en los piececitos también, ¿verdad? Pues Sí. compártenos el mapa este, muy interesante. Tanto Sí, el sí. más ampliado como este más al detalle. Perfecto. Bueno, ay, perdón que me fui para atrás. Quería mostrarles que ven que acá está el Himalaya. O sea que estamos bien al norte de la India, al norte de la India. Y ven que dónde está el Sarasvati, ¿sí? Es bien al norte de la India. Lamentablemente hoy este río no está visible. Está, pero no en formato visible. Bien, seguimos un poquito más. Con respecto al origen acá se pone interesantísimo, con respecto al origen de Sarasvati, esta diosa del conocimiento, del aprendizaje, de la música, la elocuencia y todo lo que dijimos, acá en el Brahma Samhita 5.24 aparece como la consorte divina del Señor Supremo. Dijo así a Brahma, quien no veía más que oscuridad en todas las direcciones. Esto es en el momento de la creación, o sea, oh Brahma, este mantra, y acá lo tuve que sacar porque anoche estábamos discutiendo con su tapa, le decía así yo, porque hay un pedacito del Gayatri, y me dice su tapa, no. Se puede decir la primera hilera del Gayatri, el primer verso, la primera sloka, pero no lo demás. Así que, por recomendación, los brahmanas saben que el anteúltimo verso es ese el que le dijo, no lo puedo escribir lamentablemente, y ella le dice, este mantra seguramente cumplirá el deseo de tu corazón. Hay algo interesante que encontré en este libro que se llama El libro del Gayatri, que es de su santidad Sachinandana, y se los voy a leer si me permiten, que dice que el ¿Sachi qué? Sachinandana, Sachinandana. su santidad Sachinandana Swami. Y este libro se llama, miren, el Gayatri Book. De ¿Ok? Gayatri Book. Bueno, esperen que ya perdí la página. Acá está. Dice, en la página número 3 del capítulo número, espérenme un segundito que les digo el capítulo 1, dice, el Gayatri es la madre de los Vedas. Y después dice, el Brahma Samhita describe el Gayatri como la madre de los Vedas. Vamos a escuchar cómo el Gayatri se ha manifestado por el sonido vibracional de la flauta de Krishna y cómo el señor Brahma ha recibido todo el conocimiento védico desde ese mantra. O sea, solamente, ay sí, Gaurani Singhal, Hare Krishna, hola Estefanía, Hare Krishna. Hare Krishna. Nada, solo una pregunta. Perdona, y muchas gracias por la clase, Marilla. Súper bonita, como siempre. Es una duda que tenemos porque Estefanía hizo como un mapa cronológico así un poco. Entonces, nuestra duda es, ¿el Brahma Samhita dónde estaría situado? ¿En tiempo? Sí, o sea, muy anterior al Bhagavatam sería, ¿no? Sí, porque, a ver, el Brahma Samhita, Lo habla Brahma cuando después de hacer la creación, o sea, antes de los Vedas, Antes de los Vedas, vale. sería antes de los Vedas. No, O los no. Vedas son eternos. Sí, pero Los Vedas no tienen origen. no tienen origen. Acá estoy con su tapa discutiendo, esperen un segundo. Muchas gracias. Los Vedas no tienen origen. No, los Vedas no tienen tiempo, por eso no puedo ponerle Son tiempo. eternos. Pero el Brahma Samhita sería lo primero después de que se creó el mundo. Bueno, este Brahma Samhita que tenemos ahora, de este Brahma. Claro. Habrá otros Brahma Samhitas de otros universos. Sí, a ver, no nos olvidemos, eso es importante que aclare. Ya te doy pie, Nityangi. Este Brahma que tenemos ahora corresponde con esta era de Kali, ¿sí? No la era de Kali. Con este universo, perdón.
de una vida de Brahma, una que vida es de larguísima. Brahma, sí. Lo que pasa es que si nos ponemos a contar los miles y millones de años que son un día de Brahma, no nos entra en la cabeza. Hay todo un capítulo, 8.000 millones. sí, 8.000 millones me dice su tapa, que es cierto, pero a ver, lo importante acá es que estamos en el momento de la creación, o sea, los Vedas sabemos que son eternos, están desde todo, nunca hubo un origen, ni nunca va a haber un final. El Brahma Sanjita, en el momento que se crea este universo por Brahma, sale este texto, el Brahma Sanjita, porque él lo habla. Así que, ¿cuántos millones de años tenemos? Uf. No sé. A ver, tendríamos que hacer los cálculos matemáticos. ¿Su tapa? ¿Cálculos matemáticos? No sé, no, es que, a ver, no sabemos Sí, en qué momento exacto estamos en el día de Brahma. Yo claro. creo, o a lo mejor está en algún lado, yo no lo recuerdo. No. Pero un ciclo de 4 yugas es la 10ª parte, Sí, ¿no? De un sí, día sí, de sí. Brahma o algo Era la así. 10ª parte. Así que El tiempo es inconmensurable. Y los Vedas vienen del mundo espiritual, no tienen temporalidad. no tienen origen. No. Y aparte no podemos calcularle la temporalidad. Es una instancia de los Vedas, esta que tenemos ahora, y es limitada. No son todos los Vedas lo que tenemos ahora. Lo que hay como escrito, No, solo una parte. como escritura asentada. No. Se- Es solo una parte. Incluso del Brahma Sanjita tenemos un pedazo. hay solo el capítulo 5, que lo descubrió el señor Chaitanya en un templo ahí se me En el escapa, sur pero de en la el sur India. de la India. Sí, se me fue el nombre ahora. Pero bueno, no me quiero recontraextender con esto, pero perdón, Estefanía, que no tengo temporalidad. Para una profesora de historia decir que no hay tiempo es complicadísimo, pero en este mundo que estamos trabajando, que es el mundo espiritual, tratar de entender la temporalidad con nuestra capacidad es limitadísimo, limitadísimo. Estamos hablando de millones y millones de años y como ni siquiera sabemos en qué punto estamos realmente, es complicado. Perdón. No, muchas gracias. Nitiangi, te dejé sin... Bueno, yo quería decir así acerca de lo de la Brahma Samhita, que cuando Krishna estaba pastando o sea, estaba saliendo o sea, a pastar con sus amiguitos, y entonces, pues el señor Brahma le pensó, pero ¿y este? Y entonces le escondió a los pastorcitos Con un y año. a los terneritos, y entonces cuando él vio que Krishna había reproducido tanto a los terneritos como a los pastorcitos, y cuando regresaron por la tarde a casa cada uno, las mamás estaban como especialmente, tanto las mamás de los terneritos como la de los vaqueritos, estaban especialmente atraídas por sus hijos. Entonces el señor Brahma vio esto y dijo, esta no puede ser una persona ordinaria, esta es la suprema personalidad de Dios. Entonces le ofreció reverencias y le recitó la Brahma Samhita con ese estribillo famoso de Govinda Madhipurusham Tamaham Bhajami. Exacto. Ya voy a llegar a eso. Pero lo importante acá es que el conocimiento de los Vedas sale de esa flauta de Krishna, como ese sonido trascendental que llega al señor Brahma en ese Gayatri, y ahí comienza todo. A mí me encantó esto, por eso se los quería leer. Sobre todo donde dice esto, que la flauta de Krishna con esa canción, con el Gayatri, es idéntica que el Señor, y después dice que todo el conocimiento védico emana del Gayatri Mantra del Señor. O sea, todo el conocimiento védico. Y
la palabra Gayatri, que si me dejan les explico qué es, como ven siempre se divide, la palabra Gaya es cantar y Tra es proteger o entregar, o sea, el Gayatri es como una entrega cantada, podríamos decir, en este caso de conocimiento, ¿no es cierto? Bien. Y por último, espérenme, que les quiero ir un poquito acá. Acá yo me tomé, como encontré muchísimas historias sobre el origen, porque tenemos como muchas visiones de Sarasvati, por ejemplo, como creada por Brahma, pero en el Brahma Sanjita dice que es la esposa del señor Vishnu, lo dice clarísimo. Miren, lo volvemos a mirar acá, dice, es la consorte divina del Señor Supremo y está en el Brahma Sanjita 5.24. Y como este texto ha sido encontrado por el señor Chaitanya en esta versión que tenemos, que es solo el capítulo 5, como dijo Sutapa hace un ratito, y lo tenemos que tomar como es, que es un texto, una shastra verídica, fidedigna, entonces yo tomo esta opción, que es consorte divina del Señor Supremo. ¿Por qué? Porque les voy a mostrar que en otros Puranas tienen otros significados, o sea, tiene otras figuras Sarasvati. Por ejemplo, en el Devi Bhagavata Purana es la parte de Adi Shakti, sí, María. Hare Krishna, muchísimas gracias, Marisan, por la clase. La pregunta es relacionada que normalmente a Vishnu dicen que su consorte es Lakshmi, y en este caso es Sarasvati. ¿El por qué estaba con las dos o son distintas épocas de Vishnu, en las cuales son distintas consortes? Vishnu o como Krishna tienen muchísimas esposas de base al pasatiempo que tienen. De hecho, si lo leemos en el Srimad Bhagavatam, en la parte del Krishna Book, tiene 108 esposas, no sé si recuerdan en uno de los casos. 16.000 en Dwarka, claro. 108 en un lado y 16.108 en Dwarka. ¿Se acuerdan del que rescató las princesas? Bueno, no me voy a poner con los pasatiempos porque no terminamos más. Pero con respecto a Vishnu, sí, no, empiezo a hablar con los pasatiempos y me fui de la clase y nos salimos a las 11 de la mañana de acá. Pero quiero ser concreta con esto. Vishnu, vamos a ver que tiene muchísimas esposas y en este caso es Sarasvati, también es Lakshmi, vamos a ver varias más. El tema es que para nosotros entender toda esta complejidad no es fácil. Espero, María, que me hayas entendido, pero sobre todo porque estamos hablando de figuras que son del mundo espiritual. Entonces, nada tiene que ver a los relacionamientos que nosotros tenemos como seres humanos. Es distinto, muy Muchas distinto. gracias. Bueno, decía, en el Devi Bhagavata Purana es parte de la Adi Shakti junto con Lakshmi y Parvati. Fíjate que acá las unen, ¿sí? En el Brahmananda Purana es la esposa de Brahma y la fuente del conocimiento creador. Fíjate que ahí, fíjense que ahí es distinto. En el Skanda Purana se separa de Brahma y adora a Vishnu. O sea, se corta relaciones con Brahma y adora a Vishnu por sí misma. En el Padma Purana se menciona como una disputa con Gayatri. En el Matsya Purana surge de Brahma y le otorga los Vedas, como que ella es la fuente de los Vedas. Fíjense lo distinto que es. Y en el Vishnu Purana se la considera una manifestación de la energía de Vishnu. Por eso son todas como distintas formas de ver a Sarasvati. Yo vuelvo a repetir, cómo el señor Chaitanya encontró el Brahma Sanjita y él estalló en lágrimas cuando lo encontró. No sé si alguna vez han leído el Brahma Sanjita, pero lo que dicen, el prefacio, por ejemplo, el que tengo yo, la versión que tengo yo,
que él entra en éxtasis al encontrar este texto y pide por favor que sea copiado, uy Dios, toqué mal, que sea copiado e inmediatamente leído por todo el mundo, lo tomamos, se toma en nuestro movimiento como una yastra fidedigna. Por eso, ante todas estas opciones, yo me quedo con esta, que es la del Brahma Samhita 5.24. Bien, seguimos un poquito más. El río Sarasvati es un lugar, sobre todo, vamos a ver, bueno, Vyasadev, él se sienta a sus orillas para transmitir, para empezar a transmitir entrar en Samadhi y transmitir el Srimad Bhagavatam. O sea, que tiene un papel fundamental en cuanto a inspiración, justamente como ella es la fuente, es decir, ella es la que permite que haya conocimiento, la que permite que haya fluidez, elocuencia y comunicación. Vyasadeva, que es el compilador de los Vedas, del Srimad Bhagavatam, él se sienta a orillas de sus aguas. Y eso lo encontramos en el Srimad Bhagavatam, en el 3.1.22, donde en su explicación nos dice Srila Prabhupada en el significado: en la ribera del río Sarasvati había 11 lugares de peregrinaje a saber, y los nombra uno a uno: el Trita, Ushana, Manu, Pritu, Agni, Ashita, Vayu, Sudasa, Guja, Sradadeva. Vidura los visitó todos y ejecutó. O sea, que es un lugar también, en ese momento, hace 5.000 años atrás, por ejemplo, en los Krishna Lilas, era un lugar de peregrinación, era un lugar donde uno iba para buscar inspiración, para rendir homenaje a la semidiosa, a la deva del conocimiento. Bien, avanzamos un poquito más. Los yagnas, o sea, las ofrendas que se hacen en el Srimad Bhagavatam, en el 4.14.36 y en el 9.16.23, vamos a encontrar, hay más, pero bueno, vuelvo a repetir, tuve que hacer una selección porque si no la clase terminaba el año de María Castaña, diría mi abuela. A continuación, este es uno de los significados. Una vez completas las ceremonias rituales del sacrificio, este es el 9.16.23, el señor Parashurama se bañó siguiendo el procedimiento de Avabrita Snanya, de pie a orillas del gran río Sarasvati, purificado de todo pecado. El señor Parashurama era como el sol en un cielo claro y sin nubes. O sea, el lugar, el río Sarasvati, donde se rezaban las ofrendas, sobre todo antes de emprender alguna tarea de servicio devocional muy grande. ¿Sí? Eso es importante remarcar. En este momento, en esta era de Kali Yuga, ya no tenemos esa oportunidad de ir a esos sitios de peregrinaje porque lamentablemente el río ya no está visible. Bien, seguimos un poquito más. Sarasvati y Srila Prabhupada. Bueno, encontré muchísimas, vuelvo a decir, tuve que hacer selección porque hay varias referencias de Srila Prabhupada hablando sobre Sarasvati. Esta la encontré, es sobre el Chaitanya Charitamrita en el Adi Lila, por supuesto, en el 762, en una clase que da en San Francisco el 7 de febrero, espérame un segundo que muevo esto porque no veo, el 7 de febrero de 1967, él está hablando acá de una parte que muchas veces no sabemos y que Sarasvati, desde hace un tiempo en nuestra Sampradaya, es considerado un título. Fíjense cómo se llamaba el maestro espiritual de nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada. Él tenía ese título de Sarasvati.
¿A quién se le da ese título? Es lo que explica acá en esta clase Srila Prabhupada. No es que cualquier persona recibe el título de Sarasvati. No, 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 no. Son personas muy, muy eruditas que parecen que han sido tocadas con la mano de Sarasvati. En este caso, él está hablando de un pasatiempo súper interesante que lo voy a contar todo más adelante, donde el señor Chaitanya está en una reunión, incluso no es una reunión, es como una especie de torneo, diríamos nosotros ahora, donde están los mayavadis explicando su posición y el señor Chaitanya está explicando la suya. Y dentro de esos mayavadis, el jefe, o sea, la autoridad, diríamos nosotros, de esos mayavadis que estaban presentes, se llamaba Prakashananda Sarasvati. Y acá, y tras ponerse en pie, se dirigió al señor Chaitanya Mahaprabhu de la siguiente manera con gran respeto. Sarasvati. Y ahí nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada, explica que los sannyasis tienen diferentes títulos. Según el Sampradaya, hay 10 títulos. Y según el Vaishnava Sampradaya, hay 108 títulos. Y se llaman Sarasvati, Bharati, quiero decir Vana, Aranya. De este modo hay 10 nombres. Mi Guru Maharaj, yo estoy leyendo exactamente lo que estaba diciendo Srila Prabhupada. Mi maestro espiritual era sannyasi y su título era Sarasvati. Sarasvati. Así que Sarasvati, Bharati, Tirtha, Vana, Aranya, Parvata, igual que tantos títulos. Así que había un sannyasi que era el jefe entre otros sannyasis y su nombre era Prakashananda Sarasvati. Era un gran erudito. Y acá les puse dónde está disponible esta clase, que tenemos la suerte y la bendición de Krishna realmente de poder escuchar estas clases de Srila Prabhupada en el Veda Base, que están ahí todas disponibles online, en línea. Bueno, en esta clase él explica el título para una persona muy erudita en la Shastra, porque esto es importante remarcar. No erudita en matemática, en filología, no sé, en economía, no, no, no. Erudita en la ciencia espiritual. Esa persona recibe el título de Sarasvati, ¿sí? Como el maestro espiritual de nuestro acharya fundador. Bien. Hay otra clase que a mí particularmente me encanta, que es esta que dio sobre el Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada la dio el 22 de mayo de 1969 en Nueva Brindavan. Acá abajo de vuelta les dejo el link específico para esta clase del Srimad Bhagavatam, repito, 1.5.1 al verso 4, donde dice: Sutta Goswami dijo, así el sabio entre los dioses, Narada, que hace un ratito hablábamos de él, cómodamente sentado y aparentemente sonriendo, se dirigió al Rishi entre los brahmanas, Vedavyasa, entonces de Varshi, cuando estaba cómodamente sentado en su mano esa Vina, Vina Panij. Vina Panij se llama Sarasvati. Vina significa ese instrumento de cuerda que es llevado por Narada y también por Sarasvati, la diosa del aprendizaje. Sarasvati. Los estudiantes, ellos adoran a Sarasvati para obtener aprendizaje, conocimiento material, y nosotros los Vaishnavas también, porque Sarasvati es el conocimiento. O sea, fíjense la importancia que le da nuestro acharya fundador a Sarasvati en esta clase que encontré del 22 de mayo de 1969 en Nueva Brindavan. Vuelvo a repetir, está disponible ahí porque escucharlo a él no es lo mismo, es fascinante, ¿no es cierto? Bueno, seguimos un poquito más. Bueno, los pasatiempos con Krishna que tiene Sarasvati son impresionantes. Con Parashurama, que es este que acabamos de mencionar, primero y principal, Parashurama
es el sexto avatar que aparece en el canto 9 del Srimad Bhagavatam, en el capítulo 15, y los versos, perdón, son del 14 al 30 inclusive. Y es una encarnación de Vasudeva para Parashurama, que exterminó la dinastía de Kartavirya, que era una dinastía kshatriya, mató a todos los kshatriyas de la tierra 21 veces. 21 veces. Ese era su dharma. Y vino a restituir el dharma porque estos kshatriyas no estaban cumpliendo con su deber. Entonces él vino a restaurar el orden. Fíjense que esta encarnación, este avatar de Krishna, es un avatar totalmente kshatriya, totalmente guerrero. Después, ¿cuál es el pasatiempo que tiene Sarasvati? Antes que él decida cumplir con esto de eliminar a todos estos kshatriyas que estaban haciendo mucho mal a Bhumi, al planeta Tierra, él se sienta y ofrece reverencias al río Sarasvati, que es lo que le comentaba recién. Es como que primero, antes de hacer como esta gran hazaña, él va y le rinde tributo a Sarasvati y como que busca inspiración para poder llevar adelante su tarea. Bien, con el señor Vamanadeva, bueno, sabemos que Vamanadeva es el quinto avatar. Fíjense que está en el Srimad Bhagavatam, en el canto 8, en el verso 18 y 16. Primero voy a explicar un poquito quién es Vamanadeva, entonces después puedo explicar un poquito mejor el lila que tiene con Sarasvati. Vamanadeva es hijo de Aditi, que es la madre de los semidioses, y de su padre es Kashyapa Muni. Él nació con todos los atributos. Él nació con una caracola, con el disco, con la masa y con la flor de loto, ¿sí? Y tenía ropas amarillas y cuerpo negruzco. Esto está todo en el canto octavo, en el capítulo 18 específicamente. Y tenía la marca de Srivatsa, que saben que es la marca que en todos los avatares de Krishna está presente, que es una marca que tiene acá en el pecho, que es como un mechón blanco de pelo, ¿sí? Que es esa marca que es como característica de Krishna, ¿no es cierto? Y se hace una ceremonia. Instantáneamente ese niño, luego de aparecer de nacer con todos estos atributos, se convierte en un adolescente, en un niño. O sea, pasa de un bebé a un niño casi en un instante. Vamos a ver en el Mahabharata que incluso con el avatar, con el compilador, el arreglador de los Vedas, Vyasadeva, pasa algo parecido. Así que es un atributo que tiene Krishna, ¿no? Que él puede hacer lo que quiera, porque él es omnipotente, entonces él puede nacer y a los minutos convertirse en un niño o en un adolescente. Y eso es lo que hizo con Vamanadeva. Y él tiene un pasatiempo con Bali Maharaj muy, muy interesante. Normalmente cuando nacen estas personalidades, y sobre todo encarnado en un niño brahmana, pero un niño brahmana enano. Y él va a verlo a Bali Maharaj en un día muy auspicioso y se celebra una ceremonia que es la del cordón sagrado. Y en este verso que elegí, que es el 8, 18, 16, está retratado el pasatiempo que tiene con Sarasvati. Sarasvati, van a ver que un montón de semidioses le dan cosas. Uno le da una ropa, y Sarasvati le da en esta ceremonia de entrega del cordón sagrado, que es como la ceremonia brahmínica propiamente dicha, les da un cordón de Rudraksha. O sea, perdón, una mala, tiene razón su tapa, una mala de Rudraksha. Sería esto, ¿ven? Ay, no sé si se logra ver bien. ¿Se ve? A ver.
esto es lo que le da Sarasvati a Vamanadeva, a esta encarnación de Vasudeva, en el momento que él recibe el cordón sagrado. ¿Sí? Esta es otra versión de lo mismo, como más finita. No sé qué le pasa a mi cámara. Ah, ya sé, yo tengo desenfocar fondo. Ahora tengo. Ahí se ve mejor. Esta es una opción. Esto es lo Rudraksha. Esto es lo que le dio Sarasvati a Vamanadeva. ¿Sí? Cada uno de los semidioses le va dando en esta entrega del cordón brahmínico a este niño brahmana, enano, distintas cosas. Bueno, y tiene un pasatiempo muy lindo con Bali Maharaj, que bueno, volvemos a lo mismo, por una cuestión de tiempo hoy no lo puedo contar, pero más adelante si quieren lo contamos. Con el señor Chaitanya, ay, este pasatiempo es espectacular. En el Chaitanya Charitamrita, en el Adi Lila 1697 está presente este pasatiempo que les voy a contar, donde hace un momento les conté que había como una especie de torneo donde los Mayavadis estaban explicando su filosofía y va el señor Chaitanya Mahaprabhu a refutar absolutamente todos y cada uno. ¿Vieron cuando uno tiene una listita del súper y va tachando? Bueno, así fue el señor Chaitanya Mahaprabhu, tachando cada uno de los argumentos, sobre todo del campeón, que se supone que es el que más sabe, el más erudito. El señor Chaitanya Mahaprabhu eliminó cada uno de estos argumentos de una manera magistral. Y hay dos cosas muy interesantes con Sarasvati acá, porque tiene dos pasatiempos simultáneamente. Cuenta en el Chaitanya Charitamrita que por un lado se le presenta en sueños Sarasvati al campeón de los Mayavadis, o sea, del equipo contrario, ¿no es cierto?, del señor Chaitanya Mahaprabhu, y le avisa que con la persona que se va a enfrentar él no es una persona ordinaria, sino que es la suprema personalidad de Dios. Y cuando se despierta este campeón, queda como, qué sueño extraño que tuve, es como que queda como muy pensativo. Y cuando se lo conoce y empieza a establecer conversación con el señor Chaitanya en este ida y vuelta, en este ping-pong de argumentos, ¿no es cierto? Y empieza a prestar atención en sus características corporales, se da cuenta que está frente a la suprema personalidad de Dios y recuerda el sueño donde se le aparece Sarasvati y se da cuenta que no tiene cómo ganarle, que realmente no es una pérdida de tiempo para él enfrentarse al señor Chaitanya. Y por el otro lado, el señor Chaitanya, mientras él está haciendo todo este tipo de argumentos para justamente eliminar esa lista de argumentos que tenían los Mayavadis, recibe la inspiración y como mucha elocuencia porque él siente la presencia de Sarasvati también acompañándolo, como sintiendo esa presencia en este momento tan especial, porque en esta lila es todavía muy joven y él decide justamente hacer esto, que es enfrentarse a los Mayavadis siendo solo un adolescente, pero bueno, no es cualquier adolescente, sino que es el señor Chaitanya Mahaprabhu. Bueno, avanzamos un poquito más. Hay pasatiempos con devotos. Encontré muchísimos pasatiempos que tiene con devotos. Srinivasacharya, lo retomo de la última clase que trabajamos sobre esta personalidad tan importante para nuestro movimiento. En el caso de Srinivasacharya, cuando los padres deciden mandarlo a una escuela, vieron que como todo padre, madre, uno tiene la preocupación de que sus hijos sean educados, ¿no es cierto? Mandarlos a la escuela es como la prioridad de todos, o que tengan un buen profesor, o que ocuparse de la educación es importante.
los padres de Srinivasacharya estaban en plena discusión de a qué tutor lo mandaban y todo esto de elegir escuela, gurukula, etcétera, etcétera. Y reciben sueños, Srinivasacharya, siendo un niño, a la diosa Sarasvati, a la semidiosa Sarasvati, la recibe en sueño y le dice que no se preocupe, que él no vaya a la escuela, que se dedique a cantar los santos nombres del Señor todo el día, porque todo el conocimiento, toda la elocuencia, toda la fluidez que él necesite, ella se lo va a dar en el momento que necesite, pero que él solo tiene que ocupar su tiempo en todo el día cantar los santos nombres, que el resto le va a venir, que él no se preocupe, que él va a aprender todo lo que tiene que aprender, porque Sarasvati se lo va a dar, pero que en ese momento él solo tiene que ocuparse de cantar los santos nombres. El niño Srinivasacharya con sus 7 años se despierta y le va y le cuenta esto a los padres. Imagínense los padres, la preocupación. Y él decide no ir a la escuela con 7 años, decide no ir a la escuela y dedicar todo su tiempo a cantar los santos nombres, y cada prueba que él va teniendo, incluso cada argumento que él encuentra de cualquier persona, él lo puede rebatir con muchísima facilidad. Y todo el mundo decía que tenía el don de la elocuencia, podía componer en sánscrito, no sabía técnicamente, supuestamente, ni leer ni escribir, pero lo podía hacer con muchísima facilidad porque él tenía la bendición de la diosa Sarasvati. O sea que ese es un pasatiempo, por ejemplo, que tiene con Srinivasacharya. Y con Adi Shankarya, se los voy a leer, porque este pasatiempo me gustó muchísimo. Se dice que cuando Shankaracharya escribió su comentario sobre los Vedas, describió a Sarasvati como una energía impersonal y subordinada a la filosofía monista, es decir, donde todo es uno sin distinción. Sarasvati, quien es en realidad una servidora del Señor Supremo y su consorte, no estuvo de acuerdo con esta interpretación. Y en la ciudad de Kashi, de Benares, Sarasvati se manifestó en la forma de Sarasvati Devi en persona para desafiar a Shankaracharya en un debate. Y se dice que ella hizo esta pregunta: si todo es uno y la individualidad es una ilusión, ¿cómo puede explicar mi existencia como una persona separada? Este debate hizo que Shankaracharya reconsiderara su enfoque y en los últimos días compuso himnos devocionales como el Bhaja Govinda, donde glorifica a Krishna. Este pasatiempo, muestra no solamente que ella otorga el conocimiento, sino que también lo corrige cuando uno está errado. Inspira eso. Bueno, y bien. El Mulam Mantra de Sarasvati, que lo escuchamos hoy al principio, es este: Om Aim Sarasvati Naham Om. Ese es como la manera que nosotros tenemos para dirigirnos apropiadamente, correctamente, a la semidiosa Sarasvati, en el caso que necesitemos, por ejemplo, ayuda para dar una clase, para rebatir un argumento de un ateo, se me ocurre decir, o cualquier cosa así, que realmente necesitamos fluidez, elocuencia y conocimiento, o cuando, querramos rendir el Bhakti Shastri, hay que pedirle ayuda e inspiración a Sarasvati de esta manera, que es la manera correcta de dirigirse a ella. Bueno, muchísimas gracias. Hare Krishna. No sé si tienen preguntas. Sarasvati ki jai. Sabemos que Krishna Mai. Sí. Por favor, Krishna Mai. Hare Krishna, muchísimas gracias por la clase. Qué bonito. Yo me quedé con lo que había dicho, quería hacer un comentario que mi Gurudeva me lo ha dicho a mí también,
que lo que estaba diciendo Gaurani Sinha y Estefanía es que mi Gurudeva dice que conforme en qué planeta nos encontramos, tales escrituras se nos revelan, que aquí no hay todo. No. Por ejemplo, si bajamos, por ejemplo, yo me muero mañana y bajo, mi billete no me da para subir hacia arriba, sino que me voy hacia abajo, ya tengo menos de lo que tenía aquí. Entonces, Exacto. conforme, o si subimos o bajamos, conforme donde nos encontramos, es lo que se nos revela, que esto no es todo, esto es Es una partecita. sí, una parte pequeña, pequeña de lo que Sí, hay. sí, realmente. Y nosotros no nos da la vida para tratar de entenderla. Conforme tengamos la conciencia y conforme en el planeta en el que nos encontramos, es como se nos revelan lo más y más. Si subimos, el billete nos da para más, vamos a más. Si el billete va para menos, volvemos a menos. Muchas gracias. Gracias. Tengo una pregunta acá de Sutapa, que está haciendo adoración acá, que me pregunta si Karuna, no, Krishnamaya, si te referís al conocimiento en general o al avance espiritual. ¿A qué se refería tu Gurudeva? Al conocimiento que se nos da. Sí, 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 sí. Al conocimiento que se nos da y a las escrituras que hay aquí, Que a hay todo aquí lo, en este planeta. Sí, a sí, to- sí, todo sí, lo sí. que hay aquí en Brahma Ujú. Samhita, Sí, sí, todo sí, lo que sí. hay aquí, todo lo que vemos, no es todo. No, no. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, estamos todos en la misma línea. Sí, sí. No sé. José, sí, Sí, por favor. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias, Marisa. Gracias, muchas gracias. Bueno, un poco para, digamos, para que nos digas un poco la conclusión, se podría decir que había en los pasatiempos con Srinivasacharya, le dice que cantara, ¿no? Cantara para que, pues al final para, digamos, rendirle homenaje, se podría decir, a Sarasvati, pues simplemente cantando el Maha Mantra, ya está, ¿no es cierto? O sea que... Ya está, exacto, exacto. Simplemente ella lo único que hace es facilitarnos la vida en caso que necesitemos, en este caso dar una clase, argumentar, rendir un examen, pero nosotros, nuestra pequeña ofrenda de conocimiento es cantar el Mahamantra. Cantar el Mahamantra y estudiar los libros de Prabhupada, que no nos olvidemos que la literatura que nos dejó Prabhupada no es cualquier literatura, es literatura trascendental. Y nuestro fundador Acharya hizo muchísimo esfuerzo para dejarnos todo esto y tenemos que aprovecharlo porque tenemos poco tiempo, nuestra inteligencia es limitada, entonces por ahí entender... Una vida, ¿no? Porque si a Shiva, a Sarasvati, si tenemos que a todos ya cantando el Maha Mantra y nos vamos directo a Govinda, ¿no? A Krishna, que creo que es la mejor opción, ¿no? Digamos, o sea, de servicio, ¿no? Sí, sí, sí. Si querés servir a Sarasvati, cantá todos los santos nombres que o sea, cantá las rondas. Es así de simple. Cantá las rondas y ella va a estar feliz. Gracias. Gracias. No sé si alguien quiere hacer un comentario, pregunta, queja. Pues Marisha, darte las gracias y decirte que acerca de lo de Shankaracharya, o sea, eso que mencionaste de que al final, ¿no? Cuando ya hizo el comentario del Govinda Vasya, sí, que lo hizo después del encuentro que tuvo con Sarasvati, si eso, ¿dónde lo podríamos encontrar? O si luego nos podrías compartir algo ahí en los piececitos, o Sí, sí, si es que sí. está en algún
el libro que habla de Shankaracharya o así, ¿no? Hay Interesante, no lo muchísima había literatura. escuchado. Sí, sí, luego si puedes nos, Les nos comparto compartes. todo. Sí, muchas gracias. Y bueno, y gracias por el tiempo que te has tomado así en prepararte. Y mira, se me ha ocurrido, no sé, a ver qué te parece. Si, si en otra ocasión, si te parecería bien de documentarte sobre Narada Muni y hablarnos de Narada Muni. Sí. Yo les cuento que cuando hablé sobre todo con mi guru y con su santidad Bhanu Swami Maharaj, me decían, nunca se me ocurrió hacer una clase sobre Sarasvati. Incluso otros gurus y otros historiadores que se dedican a esto, a nadie se... O sea, lo que estamos haciendo es medio único, porque no hay... Si buscan en clases de gurus que hablen sobre Sarasvati, no hay. Porque yo hice ese trabajo de buscar en todos los que puedo entender, Indradyumna, Maharaj, su santidad Indradyumna Swami, que tiene siempre clases muy Bhaktivedanta, Maharaj, su santidad Bhaktivedanta, no hay sobre Sarasvati. Y vemos que es una personalidad muy importante porque nosotros le pedimos a ella sus bendiciones antes de recitar el Srimad Bhagavatam, antes de empezar a hacer las lecturas del Srimad Bhagavatam, le pedimos como permiso, le damos nuestras reverencias y al mismo tiempo le pedimos ayuda. Sí, Gaurani Sinha Das. Sí. Marilla, muchísimas gracias por la clase, ha sido súper bonita. Y solo te queríamos preguntar si serías tan amable de dejarnos el link del libro ese que has mencionado antes de Satyananda Swami. Es que no me ha dado tiempo de verlo. Lo tiene físico ella. No lo tengo en... Vale, no, era para apuntarlo para ver si lo encontramos, de Gayatri Book. Vale, muchas gracias. No hay nada. No obstante, ese libro sería mejor solo leerlo cuando ya uno tiene la segunda iniciación. Vale. Sí. Eso te iba a decir. Este libro específicamente es sobre el mantra del Gayatri, que el mantra del Gayatri se lo da a uno el guru con la segunda iniciación. Vale. O sea, si bien el mantra del Gayatri no está escrito acá, porque no, eso es un conocimiento secreto, se sabe que, por eso es lo que les decía hoy, que cuando ayer hablaba con su tapa me dice no, que no podía poner esa anteúltima estrofa solita que hablaba, que hablan Brahmana y Sarasvati, ¿no? En el momento con la flauta de Krishna y todo lo demás. Me dice, no, el primero es el que se puede compartir. Me dice, pero los otros no. Entonces, hay otros mantras incluso de, qué sé yo, de Radharani, que están acá en este libro, pero por eso te diría, espera un poquito o pedirle permiso a tu guru por escrito, y si él te dice que sí, entonces sí. Si no, no. Perdón que sea tan tajante. No, muchas gracias. Pero bueno. Gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, pues muchísimas gracias, Marisha, sobre todo por eso, tanto tiempo que nos has dedicado, no solamente ahora durante la clase, sino en prepararte. Muchas Sí. gracias. Costó porque más que nada porque hay mucho material y hay que empezar a como dilucidar qué va y qué no va. Más que nada, por ejemplo, cuando les mostré toda esa fuente de los Puranas, decidir, bueno, cuál tomo como referencia. Después, cuando me acordé del pasatiempo del señor Chaitanya, yo le pedí incluso a Sarasvati, por favor, decime qué hago, porque con tanta fuente de información, ¿por dónde arranco? Y me acordé del señor Chaitanya y yo dije, esta es Sarasvati diciéndome por dónde tengo que ir. Entonces tomé el Brahma Sanjita como la base como para seguir avanzando lo demás y los otros como con un segundo plano. Que sepan que está ahí, que esa información está, que muestran a Sarasvati de esa manera, pero a mí me parece que como el señor Chaitanya considera el Brahma Sanjita como fidedigno, ¿quién soy yo para decir que no? Entonces tomo eso como base. Nada, y bueno, volver a insistir en esto que a nadie más se le ocurrió hacer. Esto es todo idea de Nityangi, porque Nityangi en una conversación me dice,
ay, vos sabés que de Sarasvati no sabemos nada, y es cierto, de Sarasvati no sabíamos nada, y la invocamos y le pedimos, pero no sabíamos nada. Así que bueno, Bueno, nada. pues muchísimas gracias. Mira, a mí me viene a la mente, por ejemplo, hay un matemático que se llama Ramanuja, que ya ha fallecido, pero no es tan antiguo, o sea, debe de ser del siglo pasado, así, y que curiosamente él reconoció públicamente, porque él es un matemático así muy famoso, y él, cuando realmente estaba como sus conclusiones y sus trabajos estaban como mucho más allá de cómo estaba el resto de la gente. Y él admitió delante de todo el mundo, incluso de los occidentales, admitió que él tenía contacto con la diosa Sarasvati. Claro. Lo que pasa que, claro, aquí no le hacían caso. Y los matemáticos de hoy en día estudian así sus trabajos y eso lo ven, eso que él comentó, lo ven como algo, no saben muy bien cómo entenderlo, pero al mismo tiempo están asombrados con esos trabajos. O sea, Claro. como que simultáneamente, como dicen, esto es más allá de este mundo, esto que ha hecho este hombre, y nos está diciendo que ha tenido o sea, que le ha descendido este Le ha bajado conocimiento. el conocimiento. No saben cómo casar la cosa. Sí, Y sí, ahí sí. queda. Bueno, Sí, pues sí. muchísimas gracias. Hare Krishna, Haribol, Haribol, gracias. Haribol. Hare Krishna. Hare Krishna. Gracias. Hare Krishna, muchas gracias.